Bomarzo es un pequeño pueblo medieval que corona una colina que dista a unos 100 kilómetros de Roma. En un boscoso valle a los pies del pueblo, el príncipe Vicino Orsini construyó un jardín, al que él mismo llamó Bosque Sagrado. Corría el año 1552. Mientras en Europa continuaban las guerras políticas y de religión, el príncipe esculpía el imaginario de su época, plasmando plenamente la particular espiritualidad que la animaba. Ya en el siglo XV, a través del redescubrimiento de las tradiciones del mundo helenístico y antiguo, se había desarrollado una nueva concepción del hombre y del mundo. Humanistas como Lorenzo Valla, Pico della Mirandola y Marsilio Ficino recogieron, estudiaron y tradujeron nuevamente textos de Aristóteles y de Platón y produjeron a su vez obras magistrales. En las cortes italianas, sobre todo en Florencia y Roma, se recopilaron y estudiaron textos alejandrinos de medicina, astronomía, matemáticas y geometría, el legado de los estudiosos bizantinos y árabes del occidente cristiano. Fue a partir de las enseñanzas de un bizantino, Jorge Gemisto Pletón, que Cosme de Medici el Viejo funda en Florencia la Academia Neoplatónica, confiando su dirección a Marsilio Ficino. Ficino infatti tende a riprendere un tema che era già presente anche questo in Giorgio Gemisto Platone, cioè l'idea di una grande tradizione originaria. De hecho, Ficino retoma un tema que ya estaba presente en Jorge Gemisto Pletón, la idea de una gran tradición originaria sapiencial de la humanidad que habría comenzado no en Grecia, sino en Oriente, a partir, según Gemisto, de ciertos textos, los orácula caldaica, escritos por sacerdotes caldeos y astrólogos probablemente también caldeos, y que Ficino repropone. Según Gemisto, estos oráculos caldeos, estos textos caldeos, habrían servido de inspiración para una serie de tradiciones del mundo griego. De ellos habrían derivado el pitagorismo y luego el platonismo y todos sus desarrollos. Da questi sarebbero derivati Pitagora, soprattutto il pitagoreismo, e poi anche il platonismo con tutti i suoi sviluppi. Quindi c'è l'idea di una sapienza originaria. Por lo tanto, está la idea de una sabiduría originaria antiquísima, precedente a la revelación cristiana, que crea esta tradición que por siglos, es más, por milenios, se va transmitiendo por esta vía, por esta línea. Si è tramandata attraverso questa strada, questa linea. Gracias a la profunda sed de conocimiento que animaba a nobles y papas de aquella época, se redescubrieron textos que tuvieron una notable influencia en el desarrollo de la filosofía, de la ciencia y del arte en los siglos sucesivos. Ficino ci aggiunge un autore que... Ficino se interesa además en un autor que Gemisto Pletón no había citado. Este autor,
no es otro que Hermes Trismegisto. Y así Ficino crea este mito, retoma este mito que será su tema fundamental. El Renacimiento es el renacimiento de esta civilización, de esta tradición sapiencial que se inicia en tiempos antiquísimos. Iniziata in tempi antichissimi. A finales del siglo XV, en 1499, se publica en Venecia el libro Hipnerotomachia Polifili, más conocido como El sueño de Polifilo, una síntesis alegórica de la concepción humanista del mundo, casi un manifiesto del humanismo renacentista. Estaban haciendo una nueva y extraordinaria concepción del mundo en una atmósfera revolucionaria. El siglo XVI se asoma a un panorama explosivo, mientras la revolución se expande a todos los ambientes culturales y científicos. En 1543, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico publica la teoría heliocéntrica, basada en los estudios del científico alejandrino Aristarco de Samos. En 1584, Giordano Bruno toma posición a favor del heliocentrismo y afirma además que el universo es infinito y que hay vida en otros mundos. A partir de estos estudios, Galileo, Kepler y Newton prosiguieron sus investigaciones y establecieron los fundamentos de la astronomía moderna. Las ciencias naturales avanzan a paso de gigante, superando notablemente a los maestros del pasado, y se intensifica la edición en imprenta de libros científicos ilustrados. Las obras de medicina, anatomía, geometría, química, música, matemáticas y botánica, impresas entre 1502 y 1589, son aún hoy textos fundamentales. Nuevos conocimientos geográficos e invenciones de gran importancia, como la brújula, permiten a los grandes navegantes concebir y realizar los viajes más temerarios. Colón, que en 1492 descubre las costas americanas, será rápidamente imitado por Vespuccio, Cabral y los hermanos Caboto. Vasco de Gama circunnavega África. Entre 1519 y 1522, la expedición de Magallanes y Elcano da la vuelta al globo terrestre. Le scoperte geografiche hanno cambiato l'aspetto del mondo. Los descubrimientos geográficos han cambiado la imagen del mundo. Así como el regreso de las tradiciones clásicas había cambiado el rostro de la historia, encendiendo el interés en tradiciones aún más antiguas, más allá de Grecia, hasta en el mundo oriental, con el descubrimiento de otras civilizaciones, así los descubrimientos geográficos ensanchan y transforman completamente la visión del mundo. Trasformano completamente la visione del mondo. El hombre del siglo XVI se encuentra en el centro del cosmos, dueño de sí mismo y creador de infinitos mundos. Perdido y asustado, pero consciente de su rol fundamental, trata de conciliar lo sagrado con lo profano, lo divino con lo terreno. Tras la fragmentación del mundo cristiano y de la concepción cosmológica, el espacio ya no es un sistema coherente, racional y geométricamente organizado. La naturaleza, metamórfica, viva, inestable, en eterna mutación, es también madre de monstruos. Lo monstruoso se insinúa en el imaginario, mientras el hombre trata de obtener los secretos de la materia. L'intervento sulla natura è un misto, fatto salvo naturalmente la razionalità che interviene. El intervenir sobre la naturaleza es una mezcla, salvo por la racionalidad que interviene para modelar esta misma naturaleza, es una mezcla de intento ordenador y de capacidad de maravillar,
porque la razón logra hacer emerger lo maravilloso en toda su potencia, en toda su extraordinaria valencia luminosa. Precisamente en lo luminoso, es decir, en lo divino, está el concepto de lo portentoso, del portento. Lo prodigioso es parte de toda la cultura antigua y constituye un elemento esencial en el encuentro del hombre con lo divino, que es portentoso, que es maravilloso, que es extraordinario, que es monstruoso. Monstrum es lo maravilloso, porque las divinidades, los dioses, no hacen otra cosa que, por la potencia que les es propia, manifestarse a través de prodigios, de signa, de fenómenos que no son humanos. Non fanno altro che, per la loro stessa potenza, che manifestarsi attraverso dei prodigi, attraverso dei signa, dei fenomeni che non sono umani. El manierismo, a través de sus múltiples formas artísticas y literarias, se convierte en vehículo de esta revolución en toda Europa. El artista manierista no imita la naturaleza, sino que crea, y este acto creativo lo hace parecerse a los dioses. La obra misma es la manifestación de lo divino en el alma del artista. Los jardines se vuelven teatro para la alegoría, lugares distintos de lo real, espacios que contienen secuencias e imágenes. Un texto ilustrado, simbólico, donde resaltan las arquitecturas fantásticas y los monstruos, precisamente como en Bomarzo. El Jardín de Bomarzo es un espacio narrativo, en donde van apareciendo distintas escenas y episodios. Es también un jardín que en ese sentido es casi la quinta esencia del manierismo, ese gusto por lo chocante, lo paradójico, mientras que en el jardín renacentista todo está proporcionado y concordado. Allí aparecen, por ejemplo, pues una tortuga que es más grande que un caballo, una torre de base cuadrada que expresa estabilidad y sin embargo está completamente inclinada. Ese gusto por lo chocante, lo paradójico responde a esta nueva estética que es la estética del manierismo. También frente al jardín renacentista, que es un jardín de luz, de un espacio abierto, es un jardín en donde se juega mucho con el contraste de la luz y la sombra. El agua aparece también como en estado natural, como es un río, un riachuelo con unas cascadas, además de también haber fuentes. La impresión que da el jardín no es de serenidad y de estabilidad como el jardín renacentista, sino que hay este contraste, tener que recorrer el jardín implica un recorrido dinámico que acaba produciendo una impresión en el visitante. Esto era tal vez lo que el príncipe Orsini quería lograr, voluntad expresada en una inscripción que es también una invitación. Vosotros que por el mundo vais errantes, deseando ver grandes y estupendas maravillas, venid aquí, donde hay rostros horrendos, elefantes, osos, orcos y dragones. Vicino Orsini quiso plasmar en su jardín un itinerario filosófico. Tuvo la voluntad de recuperar la tradición clásica del bosque sagrado como lugar de iniciación. El sacro bosque está entonces habitado por imágenes que son signos de otros mundos. Mundos oníricos, casi ultraterrenos, donde el sentimiento de maravilla se mezcla con la sensación de lo terrible. Casi como un sueño que suprime las asociaciones cotidianas para establecer una relación nueva entre las cosas. Secondo la trattatistica onirocritica, cioè secondo la trattatistica che riguarda i sogni nel mondo antico. Según los tratados onirocríticos, es decir, los libros que tratan de los sueños en el mundo antiguo,
El sueño es el instrumento más adecuado para entrar en contacto con lo divino. Se puede contactar también estando despiertos, pero el sueño facilita este tipo de operación, según Sinesio y Artemidoro, según la gran tradición literaria sobre los sueños. ¿Por qué lo hace más fácil? Por la simple razón de que el cuerpo se duermen los sentidos, y disolviéndose lo que podríamos llamar los límites del cuerpo, se liberan las partes noéticas, las partes más nobles de la mente, el alma, el espíritu, es decir, las distintas partes sutiles del hombre. Y entonces, sin el agravio del peso corporal, éstas pueden tomar vuelo, elevarse y contactar las formas ideales. E quindi ascendere a contattare delle forme ideali. En el Jardín de Bomarzo hay encuentros extraordinarios con gigantes, orcos y esfinges, pero también con Pegaso, Venus y todo el reino de Plutón, los dragones guardianes y los monstruos marinos, en un alternarse de alusiones a lugares fantásticos o sobrenaturales. Los mismos lugares a través de los cuales el hombre del siglo XVI se está abriendo camino en el mundo y en su propia conciencia. En el bosque era importante la presencia del agua, hoy casi inexistente, para simbolizar la fuerza vital primordial. Un lago artificial alimentaba las fuentes de las ninfas y las de Pegaso, Venus y Plutón. En la fuente dedicada a Venus, que originalmente estaba protegida en una gruta, el agua bañaba a la diosa y surgía de su ombligo para caer luego en cuencos con forma de dragón o de conchilla. Ya a partir del siglo XV, Venus se encuentra en numerosísimas pinturas, esculturas, frescos y monumentos de jardines y palacios. El mismo Hypnerotomaki a Polifili es un viaje que conduce precisamente a la morada de Venus, señora de un jardín maravilloso y perfecto. Comunque Venere è un tema estremamente affascinante, molto Venus es un tema fascinante y muy importante en el Renacimiento, porque, como explica Pico de la Mirandola, es la belleza, es el decoro. ¿Cómo es que se crea el mundo? Este es el problema. ¿Cómo es que se crea el mundo a partir de una situación caótica, de una situación de desorden o donde aún no hay orden? La informidad, lo informe, el caos primordial, el desorden primordial, ¿cómo es que se transforman en orden? Naturalmente se transforma en orden a través de la intervención divina. Entonces, esto lo dice Pico, retomando la lección de Hesíodo, ahí están los genitales de Urano. A Urano le cortan los genitales. Hay una separación del elemento sexual. Los genitales que caen en el agua, que es el elemento caótico, el elemento informe, generan a Venus. Por lo tanto, de las aguas, que es la materia informe, nace la belleza. Y así, a través de esta intervención, de esta unión entre los genitales, el semen de Urano, del cielo, y el elemento acuático generativo, nace Venus, la belleza. Eso es el decoro. Porque el decoro prevé que las partes sean commensurables entre sí y que todas concurran a dar una sola armonía del todo. Este tipo de armonía, que conjuga el elemento más pequeño con la universalidad de todos los elementos reunidos y expresa la síntesis continua, una comunión continua en todas las partes, es el decoro. Es decir, el decoro es belleza, es la belleza de Venus. Eso es Venere. Por eso existe el mito de Venus, y Venus se convierte en un momento de altísima reflexión para los neoplatónicos florentinos y para parte de lo que luego será la cultura europea, porque el Renacimiento italiano fecunda toda Europa. Poi europea, perché il Rinascimento feconda tutta l'Europa, il Rinascimento italiano.
Como hemos podido ver, el Bosque de Bomarzo y gran parte de las producciones del siglo XVI permiten comprender plásticamente lo que en aquel momento estaba ocurriendo en la mente del hombre occidental. El arte del Sacro Bosque expresa plenamente el modo revolucionario de concebir el espacio y el tiempo, la convivencia entre dioses e infiernos, entre mito y naturaleza. Subvierte las relaciones fijas e inmutables del mundo antiguo y abre nuevas posibilidades a la evolución humana. Superando los límites de la conciencia medieval, muchos hombres y mujeres valientes prepararon un nuevo salto con el aporte de las culturas helenística, árabe y bizantina. El impulso indomable hacia el conocimiento y la búsqueda de nuevas y profundas respuestas en un mundo que se había abierto por primera vez al infinito, permiten que la humanidad recorra una vez más un nuevo camino, iluminando el futuro que llegó hasta nosotros. Yo me alzo impávido a surcar con alas la inmensidad del espacio, sin que el prejuicio me detenga ante las esferas celestes, cuya existencia se dedujo erróneamente de un falso principio a fin de que estuviéramos como encerrados en una cárcel ficticia y a fin de comprimir al todo dentro de murallas inquebrantables. Pero para mí, mejor es la mente que ha disipado totalmente esas nubes.